eso estuvimos viendo, a ver, aguárdame un segundito porque si no se me apaga la compu, porque tengo poca batería. Aguárdenme un segundito. Ahí está, seguimos. No se fue nadie, ¿eh? Yo estuve viendo, no se fue nadie. Perfecto. No, había dejado la compu desde hoy de la escuelita y ya se me quedaba sin batería. Pero hablando de la batería, ¿no? Cuando nosotros vemos ahí en el versículo 8, el Señor les hace una promesa, ¿sí? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un propósito por el cual estamos en este mundo. El propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es ser testigos de Cristo. Esto es anunciar la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Es anunciar que el cumplimiento de todas las promesas, el cumplimiento de aquel plan soberano, aquel plan eterno de Dios, fue hecho en Cristo. Y en Cristo hay salvación para todo aquel que en Él cree. Más adelante estuvimos hablando y decía, no sé si nos lo decía a modo de título, no me acuerdo bien, pero Marcos decía el gran ausente, ¿sí? Estuvimos viendo acerca de eso. ¿Se acuerdan quién era? El gran ausente, a ver, del capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante. Ellos van a buscar a otro, ¿sí? Que esté con los apóstoles. A ver ahí. ¿Quién se anima? Judas, muy bien. Ahí respondió Matis. Judas es aquel gran ausente, ¿sí? Ya desde el capítulo 13, finales del capítulo 13 de Juan, por ejemplo, en adelante ya Judas no va a estar ahí, no va a recibir todas las promesas que recibieron sus discípulos. Judas va a ser el gran ausente y él murió de una manera terrible, ¿sí? Él murió ahorcado, ¿sí? Y da ahí algunos detalles acerca de su muerte. Pero hay uno que sobresale dentro de los apóstoles y es el apóstol Pedro. Ahí notamos también en el capítulo 2 cómo estos primeros discípulos, dice que ellos estaban unánimes juntos. Capítulo 2, versículo 1. Estaban todos unánimes juntos. Y nos dice, y nos va a hablar acerca del cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿La venida de quién? A ver, lo pueden contestar por el chat o lo pueden contestar con audio. Ahí le estoy leyendo los labios a Celeste y ahí Miqueas y Damaris respondieron. Bien. El Espíritu Santo, ¿sí? Allí está la venida del Espíritu Santo y lejos de la interpretación muchas veces que se tiene acerca de la venida del Espíritu Santo,
Esto nos hablaba acerca de idiomas, dialectos, lenguaje, ¿sí? No hay ninguna palabra ahí que exprese algo raro, algo inentendible, sino que todos los que escuchaban, recordemos que la fiesta de Pentecostés era una fiesta donde venían judíos no solo de Israel, sino también de otros lugares del mundo que venían a adorar a Dios y se asombraban de escucharle hablar, ¿sí?, en su propio idioma. Les oímos, versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Me hacía pensar cuando ahí Diego compartió el Salmo 111. Vamos a leerlo nuevamente, una expresión que tiene ahí el Salmo 111. Creo que era el versículo 1. No, el versículo 2. Dice, versículo 1 dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y la congregación de los rectos. Y versículo 2 dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Ahora notemos cómo estos primeros creyentes, hijos de Dios, estaban recibiendo los bienes, los milagros, todas las bondades de Dios, ¿sí? Y ellos también, esto es algo también que vamos a tener que notar a lo largo del libro de los Hechos, cómo ellos iban anunciando a otros la venida del Señor Jesús, ¿sí? Y ellos dice cómo ellos iban contando cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, ¿sí? Dice en el capítulo 4, versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre, en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Pero cuando nosotros leemos más adelante acerca de, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿sí?, se nos va a hablar y él va a anunciar y va a ir contando las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora nosotros como hijos de Dios también anunciamos eso. Anunciamos las grandes, lo grande del milagro de la conversión, ¿sí? Hemos resucitado, así con Cristo. Hemos pasado de muerte a vida. Y ese es el milagro que anunciamos a otros. Tenemos que pensar, ¿sí?, en relación a esto, cómo es que nosotros anunciamos el Evangelio a otros. Vamos y le decimos, no, porque tenés que creer en Jesús. No, les vamos a contar la historia más grande, lo más hermoso, lo más sobrenatural, lo más increíble que puedan llegar a oír con sus voces, con sus oídos, perdón, con sus voces. ¿Sí? Es eso lo que nosotros anunciamos. El Evangelio, las grandes cosas, las grandes obras que ha hecho Dios con nosotros. Es así como se levanta, decía ahí, uno entre los apóstoles en el capítulo 2, dice versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y ahí Pedro, aquel que había negado a Cristo, aquel que había tenido miedo ante un par de personas quizás, aquel que cuando le preguntaron y le decían, no, si vos eras uno de ellos, aquí Pedro se pone de pie. Vemos a otro, ¿sí? Vemos a otra persona totalmente diferente, una persona que había tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado.
Aquel que le había dicho allí en el capítulo 21 de Juan, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Y allí Pedro, recordando ese momento. Pero ese Pedro era un Pedro diferente, un Pedro que va a ponerse en pie, un Pedro que no va a tener miedo a las multitudes, un Pedro que va a anunciar el Evangelio, va a anunciar que en Cristo se cumplieron las profecías, que Cristo es el cumplimiento de las promesas. Así vemos a Pedro alzando su voz y muchos creyeron. Recordemos también en el versículo 23 estuvimos hablando acerca de cómo esto tenía que ver con un plan soberano de Dios. Es algo que Dios ya había determinado desde la eternidad cumplir. Él había preparado. Cristo era el cumplimiento de las profecías, pero Cristo también iba a morir conforme a las Escrituras. Esto no es algo que Dios dijo, uy, ¿ahora qué hago? Sino que en su mente, desde la eternidad, ya estaba para cumplirse, ¿sí? Y en Cristo lo vemos cumplido. Dice el versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Ahora uno podría decir, o ellos podrían decir, bueno, ahora Dios hizo algo, ¿sí? Pero no, esto tenía que ver con que Dios ya lo había determinado desde el principio. Estos hombres van a poner sus manos sobre el autor de la vida, como dice ahí en el capítulo 3, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Al autor de la vida. Sobre el autor de la vida pusieron sus manos. Sobre el autor de la vida clavaron sus clavos, ¿sí? Pero allí vemos que esto tenía que ver con un cumplimiento de un plan eterno trazado por Dios. Vemos también cómo el apóstol Pedro habla acerca de la resurrección. Dice versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Notemos la convicción con la que Pedro habla. Notemos el ímpetu que tiene Pedro al pronunciar estas palabras. Ahí me pregunta Ezequiel, ¿qué pasaje? Capítulo 2, versículo 32. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estuvimos viendo acerca de cómo estos primeros cristianos, dice que ellos estaban unidos, estaban juntos, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y versículo 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A lo largo del libro de los Hechos vamos a ver también que estos primeros cristianos ya no van a ir saliendo del templo, ¿sí? Porque esto tenía que ver con una iglesia que comenzaba y comienza justamente en Jerusalén, el centro de Israel, el centro de la fe judía, ¿sí? Más tarde se va a extender hacia los gentiles, ¿sí? Y vamos a ver al apóstol Pedro y al apóstol Pablo también anunciando el Evangelio. Luego vimos cómo estos hombres, ¿sí? Pedro y Juan, entrando en el templo, se encuentran con otro hombre que había estado enfermo desde nacimiento, ¿sí? Y ellos le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ellos no le iban a dar algo sin valor, como el oro o la plata. Ellos le iban a dar a Cristo, ¿sí? La piedra preciosa. Ellos le iban a dar el regalo más grande
que podría recibir una persona. Y quiero que mientras vamos leyendo y recordando el libro de los Hechos, cada uno de nosotros se pregunte el valor que tiene Cristo en nuestras vidas. ¿Es Cristo más valioso que el oro y la plata? Así cuando vemos el capítulo 1 de Primera de Pedro, nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es lo más valioso del universo. Y a menos que sea eso para nuestras vidas, no es nada. A menos que Cristo no sea todo en tu vida, no va a ser nada. Cristo debe ser todo o nada en nuestras vidas. No hay punto medio en nuestra relación con Cristo. Él es la piedra preciosa, Él es aquello por el Señor Jesús presenta el reino de los cielos como uno que encontró un tesoro, ¿sí? Y dice que Él vendió todo para comprar aquel terreno, porque allí estaba ese tesoro. Dejó todo lo que tenía por comprar aquel lugar, porque sabía que ahí había un tesoro impagable, ¿sí? Allí está Cristo. Entonces estos discípulos le van a dar a Cristo, le van a dar la sanidad, ¿sí? Y ahí vemos cómo también Dios en ese periodo, ¿sí? Sobre todo en todo el periodo de fundación de la iglesia, Dios va a obrar también de manera de milagros y señales, ¿sí? Y esto tenía que ver también con el cumplimiento de las profecías. Vemos también cómo tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan se desligan de cualquier tipo de gloria para sí mismos, ¿sí? Vemos que ellos dicen en el versículo 12 del capítulo 3, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Sí? Entonces, recordemos cuando hablábamos acerca de esto y decíamos, si estos hombres, Pedro y Juan, hubieran buscado un poco de gloria para sí mismos, ¿sí? Realmente eso mostraría que no entendieron nada del Evangelio. Y es lo mismo para nosotros, ¿sí? Nosotros somos simples instrumentos, ¿sí? Somos pecadores en manos de un Dios poderoso. Somos siervos que hacemos lo que Dios nos manda, ¿sí? Entonces no hay, decíamos, no hay grandes siervos de Dios, sino hay hombres y mujeres débiles en manos de un Dios grande y fuerte. Allí están estos hombres en las manos de Dios, ocupando su tiempo, ocupando su vida para llevar la gloria de Dios, ¿sí? A los hombres por medio del Evangelio. Notemos que Pedro y Juan no se quedaron solamente con el hecho de haber sanado a este hombre, ¿sí? Ellos usaron esta situación para anunciar el Evangelio. Y eso también es aplicable para nosotros en algún aspecto. Nosotros tenemos una misión, un propósito principal, y es anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Allí nos habla acerca de ese poder, pero cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, también vemos sus necesidades. Y es una manera en la que se manifiesta el amor de Dios, en la que se extiende el amor de Dios hacia otros, cuidando de sus necesidades. Pero no olvidemos que debemos anunciar el Evangelio. Eso es
la misión central. Luego, mientras hacemos esa misión, debemos ver las necesidades de los demás. A veces perdemos el foco, ¿no es cierto? Nos enfocamos todo en predicar, y nos olvidamos de que hay personas que están padeciendo, que están teniendo situaciones de mucho dolor y angustia. Pero también está el otro extremo, de pensar solamente en hacer cosas que de alguna manera suplan las necesidades de otras personas y nos olvidamos de anunciarles el Evangelio. Allí vemos cómo estos hombres tenían bien en claro el propósito de Dios para sus vidas. Lo mismo tiene que ser para nosotros. Y por eso ellos anunciaron un evangelio bíblico, ¿sí? Es el evangelio que nosotros debemos anunciar. Un evangelio que no está centrado en nosotros, sino que comienza con Dios, ¿sí? Dice el versículo 13 del capítulo 3, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El Evangelio bíblico comienza con Dios, con su plan eterno. El Evangelio bíblico comienza con Cristo. Es a Cristo a quien anunciamos. Presentamos también la gravedad del pecado. Aquí nosotros vamos a leer, no tenemos tiempo para leer todo, ¿sí? Pero vemos cómo ellos van a confrontar no solo al pueblo, ¿sí? Sino a las autoridades, que dice que ellos mataron al autor de la vida. Ellos negaron al santo y al justo. Y dice, y pedisteis que se os diese un homicidio. Versículo 15 dice, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. El Evangelio bíblico no solo comienza con Dios, presenta a la persona de Cristo, porque eso es el Evangelio, ¿sí? Así recordemos Juan capítulo 17, versículo 3, nos dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Evangelio bíblico presenta la gravedad y la magnitud del pecado, pero también presenta y proclama la obra de Cristo, aquel que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día. Manifiesta y muestra la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de creer, y muestra también cómo Dios ha hecho un plan trazado desde la eternidad en su soberana voluntad. Nos dice en el versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y allí vemos la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable por su pecado, nosotros somos responsables por nuestro pecado, somos responsables porque de creer o no creer, pero esto también no escapa del plan eterno y soberano de Dios. Más adelante vamos a ver cómo muchas personas van a creer, se van a juntar ahí, dice capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Allí estuvimos viendo la reacción de los resentidos, le habíamos puesto, ¿sí? La reacción de los resentidos. Allí están los saduceos. Ellos van a aparecer no solo acá, sino que en otros pasajes que van a seguir, van a reaccionar ante la misma enseñanza que tenían los apóstoles. ¿Cuál era? La de la resurrección.
Es interesante notar más adelante cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén y él predica y vienen los fariseos y los saduceos y lo golpean, lo llevan ante las autoridades. Realmente la va a pasar mal Pablo. Pero allí el apóstol Pablo dice, me juzgan por la enseñanza, ¿sí?, de la resurrección. Y allí se va a generar un caos y se empiezan a dividir las aguas. ¿Por qué? Porque estos saduceos, que aparecen también en los evangelios, ellos no creían ni en milagros, ni en resurrección, ni en los ángeles. No creían en nada que sea sobrenatural, ¿sí? Y allí vemos cómo ellos reaccionan ante la enseñanza del apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿sí? Sin embargo, vemos cómo nuevamente el apóstol Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, versículo 8, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, esto es un momento particular de la historia de la iglesia. Dios va a obrar de una manera poderosa, ¿sí? Recordemos que allí el Espíritu Santo está obrando de una manera sorprendente, ¿sí? Miles se convierten por la predicación de un hombre. Y dice que el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo. Y eso nos hace recordar las promesas de Cristo, Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. El Señor Jesús les va a anunciar la venida del Espíritu Santo. Aquel por el cual seremos, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa en Efesios capítulo 1, es el mismo que estaba obrando con poder y el mismo que el Señor Jesús había prometido a ellos. El Señor Jesús les dice, no os dejaré solos, Juan capítulo 14. ¿Sí? Dice, yo os enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os recordará todas las cosas que habéis de decir. Así se están cumpliendo las promesas de Cristo. Así también vamos a notar cómo las personas, así como hoy, ¿sí?, el Espíritu Santo, la persona de Dios, el Espíritu Santo, obra y nos dice que Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Allí está el Espíritu Santo obrando en personas que están escuchando el mensaje poderoso del Evangelio. Ese es el mensaje que debemos anunciar. Sin embargo, se nos dice en el versículo más adelante que ellos fueron amenazados, versículo 17, dice, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Sí? Allí el apóstol Pedro les responde, más Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Allí estos hombres van a mostrarnos y tienen que quedarnos guardados y debe quedarnos grabado en el corazón cómo estos hombres no tenían más valiosa su vida. Para ellos lo valioso era cumplir los propósitos de Dios. Ya no importaba si ellos iban a sufrir, si iban a padecer, lo que importaba era que ellos cumplirían el propósito de Dios para sus vidas. Y nuevamente, mientras vamos recordando lo que hemos estado hablando, una pregunta que nos podemos hacer con respecto a esto es, ¿qué es lo más valioso para mi vida? ¿Qué es lo más valioso para mi vida? Sin duda, para estos hombres, ¿sí?, su mayor tesoro, su mayor gloria era Cristo. Hemos estado ahí charlando con Marcos
Y después el otro día ahí veo a Pau y Seba que están. El otro día le mandé a Seba también, y escuchaba una canción, ¿sí? La canción se llama Mi amigo el millonario, ¿sí? Y la canción decía, es mi amigo el millonario, y decía, porque dice, ha decidido que su riqueza se llama Jesús. Y nos habla acerca de una persona que era Cristo, su meta, sus propósitos, y así lo notamos en la vida de estos hombres. Hombres sin duda que Dios utilizó de una manera extraordinaria, pero también lo puede hacer por nosotros, lo puede hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y nos sometemos a su voluntad, dejamos de lado todas nuestras ideas y nos sometemos a lo que Él quiere para nuestras vidas, es así cuando Dios obra de manera poderosa en nuestras vidas. Allí estos hombres van y dice, todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ¿sí? El pueblo se asombraba, pero ellos van y se juntan nuevamente con los demás creyentes, ¿sí? Notemos también qué importante y qué necesario es tener hermanos en la fe. Es la comunión los unos con los otros. Miren, hoy en día tenemos este medio y realmente debemos estar agradecidos porque nos podemos ver, podemos animarnos, podemos exhortarnos. Pero qué importante es que Dios nos haya unido por la sangre de Cristo. Somos hermanos, somos hermanos. No importa si hoy estamos a una distancia, incluso hoy está Pau y Seba que están en Cipolletti, ¿sí? No importa, somos hermanos, somos ovejas de un mismo pastor y necesitamos el uno del otro. Somos un cuerpo. Y allí estos hombres van a contar a los demás creyentes lo que había pasado, que ellos estaban siendo perseguidos, fueron azotados, fueron amenazados, ¿sí? Amenazados por hablar de Cristo, y ellos van y le dicen a los demás creyentes. Y una expresión que me venía a la mente cuando vemos desde el versículo 23 hasta el versículo 31, es que hay situaciones que son desfavorables para nuestras vidas, pero cuando las sometemos a Dios, cuando las dejamos en las manos de un Dios soberano y que cumple sus propósitos, Dios obra de manera poderosa, ¿sí? A veces esos son términos que no solemos usar, ¿sí? Pero sí, Dios obra de manera poderosa, de una manera sorprendente, de manera que no nos podemos explicar. Allí Dios estaba obrando. Dice que ellos al pronunciar dice versículo 24, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y allí ellos comienzan a expresar a Dios con sus palabras, pero recordando lo que Dios dice en su palabra. Qué importante esto, que cuando oramos, oremos conforme a los propósitos y los planes y la voluntad de Dios. Ellos se someten a Dios diciéndole, Señor, mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo, esto tiene que ver con tus propósitos, esto tiene que ver con tus planes, pero mira lo que está pasando y por favor, Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo, versículo 29, hablen tu palabra. Y allí vemos nuevamente, en medio de una situación totalmente desfavorable, en medio de la persecución, del comienzo de la persecución, allí estos hombres tenían una sola cosa en mente, y era anunciar el Evangelio. Lo mismo debemos hacer nosotros. Nosotros debemos anunciar el Evangelio a todos, a todas las personas que nos rodean, con quienes nos encontramos.
diariamente y orar para que Dios nos conceda también que con todo de nuevo hablemos su palabra, ¿sí? Que lo hagamos con diligencia, que lo hagamos sabiendo que Él es quien hace la obra, que el que tiene poder no son nuestras palabras, sino las suyas, que el que hace su obra es Dios mismo. Él es, como dice ahí en Hebreos capítulo 12, el autor y consumador de nuestra fe. Dice que ahí vemos la respuesta, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué convicción que tenían estas personas al orar? ¿Sí? A veces pedimos cosas a Dios que son, pedimos cosas insignificantes, ¿no es cierto? Pidamos cosas sorprendentes, pidamos que Dios haga su obra. Y cuando pedimos de esa manera, Dios termina obrando de manera, no sé cómo expresarlo, ¿sí? En conversión de personas, eso es lo más grande que puede haber, ¿sí? Quizás ustedes han experimentado eso, de poder hablarle a otro del Evangelio, orar a Dios y que Dios haga su obra de conversión. Allí estaban estos hombres que tenían un propósito en común. Ellos tenían, versículo 32, un corazón y un alma, ¿sí? Ellos estaban unidos, ellos daban testimonio, versículo 33, de la resurrección del Señor Jesucristo. Y vemos cómo Dios seguía obrando de manera sorprendente, de manera poderosa. Pero en medio de todo esto, de todo el poder sobrenatural de Dios, también vemos que había personas que se olvidaron del que el que estaba ahí era Dios mismo. Se olvidaron de la presencia de Dios, ¿sí? Se olvidaron. Pensaron que por algún momento podían ocultar algo a Dios. Y allí vemos a Ananías y Zafira. Ellos pensaron que podían ocultarle las cosas a Dios, ¿sí? Vemos el ejemplo de Bernabé, un hombre que Dios va a utilizar más adelante y ahora lo nombra, un hombre lleno de bondad, un hombre que manifestaba su misericordia, ¿sí? Me encanta Bernabé, ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí vemos hombres, un matrimonio que tenía una visión distorsionada de Dios. Y esto también es una atención para nosotros. ¿Qué visión tenemos acerca del Dios de la Biblia? ¿Es el Dios de la Biblia? ¿Es el Dios santo, santo, santo? ¿Es el Dios del que habla ahí en Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan cuando le ve dice que caí como muerto? ¿O es un Dios como cantan en la escuelita, ¿no? Dios no es un viejito de barba y de bastón. Hay personas que creen que Dios es así. Hay personas que dicen, no, Dios es amor y amor y amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es un Dios santo, un Dios que toma en serio el pecado de nuestras vidas. Y cuando nosotros pretendemos y tenemos en nuestra mente que Dios quizás no se da cuenta de las cosas, Dios sí lo hace. Recordamos una frase que había leído, era cuando pecamos pensando que Dios no nos ve. Eso es ateísmo práctico, ¿sí? Es no creer en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es omnisciente, omnipresente y santo. No podemos pretender ocultar nuestro pecado de Dios. Recordemos el salmo que leíamos que decía que si me fuere,
me apartara a lo más lejos, ahí estás tú. Si fuera lo más oscuro, ahí estás. Siempre está el Señor, ¿sí? Este matrimonio, contrario a lo que se viene mostrando de los primeros cristianos, manifestaron lo que había en sus corazones. El Señor Jesús dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y estas personas, este matrimonio tenía su corazón puesto en lo material, ¿sí? Cuando el Señor nos dice que hagamos tesoros en los cielos, donde el orín ni la polilla corrompen, estas personas estaban haciendo tesoros en la tierra, ¿sí? Y allí están, murieron los dos. Y Dios seguía obrando con poder, versículo 12 al 16, de tal manera dice que, dice, versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Nuevamente vamos a ver cómo estas personas, estos primeros creyentes, no se quedaron ahí, siguieron avanzando, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios no nos podemos quedar estancados siempre en lo mismo. Debemos ir más allá, anunciar el Evangelio, seguir anunciando, ¿sí? Y allí está el apóstol Pedro y Juan nuevamente anunciando el Evangelio. Y nuevamente van a responder, dice el versículo 29, respondieron Pedro y los apóstoles, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, ya no les dijo, juzguen ustedes, sino que les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí nuevamente notemos cómo anuncian la resurrección del Señor Jesucristo. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ellos van a ser azotados. Cuando leía esto, uno muchas veces piensa, oh, qué mal que la paso, o piensa que está sufriendo por la causa del Evangelio, ¿no? Pero ni le llegamos, ni cerca llegamos a lo que estas personas estaban padeciendo. Ellos van a recibir golpes, van a recibir amenazas, van a ser azotados. Y esto nos hace pensar también que hoy en día hay personas, hay hijos de Dios que pasan por estas situaciones y mueren por causa del Evangelio. Nosotros debemos orar por esas personas, orar por aquellos hijos de Dios que realmente están sufriendo. Pero aún en medio de ese sufrimiento, dice versículo 41 del capítulo 5, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuánto tenemos que aprender acerca de estos primeros cristianos, ¿no? Qué importante es el hecho de que estemos estudiando la vida de la iglesia en sus primeros tiempos, porque esto también nos sirve de ejemplo a nosotros. Allí en Filipenses capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo va a escribir, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Y lo escribe desde la cárcel, no desde una cárcel como las que hay ahora, ¿sí? Ni desde prisión domiciliaria, lo escribe desde una cárcel. Y aún en medio de esa situación, él está diciendo, gócense, regocíjense en el Señor.
Allí vemos este ejemplo, hombres que estuvieron dispuestos a padecer por causa del Evangelio. Y como siempre, este tiempo también era un tiempo en el que había personas que eran de distintos lugares, ¿no es cierto? Y empezó a haber problemas, ¿sí? Porque había las viudas, ¿sí? Dice capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Sí? Allí vemos uno de los primeros problemas que se presentan dentro de la iglesia, y veíamos el sábado pasado cómo lo mal que hace, recordamos, Nico hablaba acerca de esto, lo mal que hace la murmuración entre los hermanos, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, realmente no somos conscientes de lo que eso puede generar. Y esto estaba generando graves problemas. Las viudas eran atendidas, pero había algunas que parece que no estaban recibiendo alimento como correspondía o recibían de menos. Pero aún en medio de esta situación, en medio de este problema que se presenta, un ejemplo que podemos notar es el ejemplo de los apóstoles. Ellos tenían bien en claro el propósito de Dios para sus vidas, y eso tampoco impedía que ellos vean la necesidad de los demás. Dice versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, imagínense por un momento si los apóstoles hubieran dedicado sus vidas, el final de sus vidas, a servir las mesas. Estas personas quizás hubieran creído, ¿sí? Pero la expansión del reino de Dios, la expansión del Evangelio no hubiera llegado mucho más lejos, no hubiera llegado hasta nosotros. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos estar atentos también a las necesidades de los demás, pero teniendo en claro cuál es el propósito principal de Dios para nuestras vidas. Allí vemos hombres que fueron, notemos que ellos buscaron, dicen, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Siempre me llamó la atención eso, que para ser de mozo en la congregación, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, y de sabiduría. Y realmente estos hombres fueron utilizados para eso, para administrar los bienes materiales y suplir las necesidades materiales de otras personas. Pero para eso, ellos llaman a hombres que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ellos podrían haber llamado, no, busquen a los que tengan muy buena capacidad de organización. No, nada de eso. Ellos buscaban hombres espirituales. Hombres y mujeres espirituales son utilizadas por Dios. Incluso para aquellas cosas que a nosotros a veces se nos hacen insignificantes, como servir una mesa. Dios tiene que usar instrumentos santos en sus manos. ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Cómo está nuestra vida? Porque ahí dice que ellos eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? Allí, hoy leía ahí Diego en el Salmo 111 acerca de el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, ¿no? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Y estos hombres eran hombres conscientes de la presencia de Dios en sus vidas. Una pregunta que había hecho, me parece que Ezequiel el otro día, era ¿cómo podemos, decía algo así como, ¿cómo puedo ser una persona o un creyente útil en las manos de Dios? Y quizás el ejemplo lo vemos acá, ¿sí? Hombres que dependían y se sometían a la presencia de Dios en sus vidas. Hombres que eran conscientes de que servían a un reino que no es un reino corruptible, es un reino eterno, ¿sí? Servían al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, ¿sí? Así uno de los que va a, a llamar más la atención dentro de este pasaje es Esteban, ¿sí? Y quizás el sábado que viene vamos a estar viendo un poco acerca de Esteban, pero dice, no podían resistir, versículo 10, la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Notemos que Esteban era una persona que no solo era consciente de la presencia de Dios en sus vidas, sino que era una persona que estaba llena de la palabra de Dios. Esteban era una persona que él iba a servir a Dios sirviendo y ordenando las mesas, sirviendo a las viudas. Personas que dentro de la sociedad muchas veces eran desvaloradas. Pero este hombre estaba lleno de la palabra de Dios. Y cuando él se presenta, cuando lo llevan ante el sumo sacerdote y los demás, él va a dar un discurso que, hermanos, tendrías que memorizarlo, tendríamos que memorizar este discurso de Esteban. Esteban fue utilizado por Dios de una manera increíble. Él anunció el Evangelio desde el principio de las promesas de Dios hasta el cumplimiento de las promesas en Cristo. Él habló acerca de Abraham, ¿sí? Cuando Abraham recibe aquellas promesas, cuando Dios le dice que de cierto te multiplicaré, ¿sí? Como seguramente las maestras de la escuelita se lo acuerdan, ¿sí? Y dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas que están en el cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Esas promesas tenían su cumplimiento perfecto en la persona y en la obra de Cristo. Qué importante que es la Biblia para nosotros. Qué importante que es incluso el Antiguo Testamento, a veces que nos cuesta leer, ¿sí? Allí encontramos el principio de las promesas de Dios. Y Esteban va a atravesar toda la historia de Israel hasta llegar a Cristo y anunciarles el Evangelio. Allí dice, consintiendo, viendo lo que pasaba, había un joven a quien le pusieron y estaba ahí al cuidado de las ropas, ¿sí? Un joven llamado Saulo. Hasta allí era una persona como nosotros, pero una persona que estaba consintiendo con la muerte, pero era una persona que Dios iba a utilizar para escribir gran parte de lo que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Entonces, a la luz de lo que hemos estado dando estos últimos sábados, quisiera que por ahí, ya que estamos, vamos a quizás compartir, ¿sí? Algunos si se anima, qué quizás le llamó más la atención del libro de Hechos hasta ahora, o quizás algo que haya aprendido, ¿sí? Particularmente para mí, ha
sido de mucha bendición, ¿sí? Y también es algo en lo que he estado meditando mucho acerca de cómo ellos anunciaban la resurrección de Cristo, ¿sí? Y también la valentía, ¿sí? La valentía, no una valentía humana, como la puede ser la nuestra, ¿sí? Sino la valentía de saber que aquel que estaba con ellos era Dios. Así como recuerdan a David cuando va y se enfrenta contra Goliat, y más o menos así en entrerriano le dice, ¿y este quién se cree que es este filisteo? ¿Sí? Le dice ahí, filisteo incircunciso. ¿Quién se cree que es? Él viene acá con sus armas, con su altura, con su músculo, no sé. Pero yo voy a él con el poder de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora nosotros vamos y anunciamos el Evangelio, no con palabras de sabiduría, ¿sí? Sino con el poder de Dios. Porque allí en 1 Corintios nos dice, porque los griegos, ¿qué piden? Guía, ¿sí? Los judíos, señales. Pero a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, que anunciemos a Cristo, nuestro Salvador, ¿sí? Ahora, sí, me gustaría que compartir, ¿sí? Quizás a modo de repaso, quiero que lleguemos al capítulo 7 con todo, ¿sí? Quiero que lleguemos recordando todas estas cosas, porque ahora comienza otra etapa, ¿sí? Del libro de los Hechos. A ver quién se anima. A ver. ¿Quién se anima? ¿Marco? Sí, yo pensaba en algo en todo esto este repaso que hacías, y viendo los hechos, ¿no? Portentosos, los milagros, las cosas que Dios hizo, que el Espíritu Santo obró a través de estos hombres, eh, tres cosas, ¿no? Primero, al final vimos que como que la iglesia es la misma, digamos. O sea, si bien era otro el fuego, habían visto al Señor Jesús, pero también tenía problemas. No era perfecta, igual que ahora. La iglesia no es perfecta. Pero el Espíritu Santo es el mismo, el que obraba en ellos. El Dios al que ellos servían y que hacía milagros es el mismo Dios, que tiene el mismo poder, que puede hacer las mismas cosas, que hace las mismas cosas. Así que parece por ahí como que lo escuchamos desde la escuelita, como que fuera historia, pero es lo más real y lo más parecido a nuestra realidad. Dios es el mismo, lo dijiste al comienzo, ¿no? El Espíritu Santo que está en nuestros corazones es el mismo que ellos tenían, el mismo que ellos esperaron, el mismo que descendió en el capítulo 2, el mismo que estuvo en sus corazones, el mismo que selló sus corazones, el mismo que está en nosotros. Y nosotros somos los mismos, hombres débiles como ellos. Ellos tampoco eran superhéroes. No era Super Pedro, Super Juan, Superman, ni Batman, como decían ahí en los juegos. No, eran Pedro, Juan, podrían haber sido Agustín, Marcos, Carmen, Mati, Luca, ¿no? El Luca escribía, no este Luca nuestro que tenemos acá, el Luca el apóstol, ¿eh? Pero eran igual que nosotros. Así que hay muchas cosas parecidas que por ahí parece que fuera de la historia y
tendríamos que vivir también más parecido a ellos. Que por ahí creo que va la diferencia, ¿no? Apropiarnos más del poder del espíritu, vivir más para Dios, como vivían ellos. Bueno, eso pensaba en este arranque de la iglesia, que vimos estos capítulos con tantas enseñanzas. También es el mismo Dios que castigó a Ananías y Zafira. También, mismo santo, que no tolera el pecado. Bueno, cuántas cosas. Pero él mismo hoy, ¿eh? A ver, tiro una pregunta, ¿no? Qué sé yo, lo veo ahí a Lucas, ¿no es cierto? Ya que estamos hablando del autor. No, no Lucas el que escribió el Evangelio y Lucas de Hechos. Lucas el abogado ahí. ¿Cómo este ejemplo de los primeros creyentes, de los apóstoles, lo ves aplicable en tu, por ejemplo, en tu universidad, vamos a decirlo? Eh, a ver, más o menos, repetime la pregunta. No, muy bien, no me quedó clara. ¿Cómo aplicarías el ejemplo de los primeros creyentes en tu vida diaria? Yo diré ahí tu universidad, pero puede ser en tu vida diaria. ¿Cómo aplicaría la vida de los primeros creyentes en la vida de uno mismo en sí? ¿Sí? Así sería, digamos, Exactamente. bien. No, sí, como vimos ahora, como la iglesia en ese tiempo sufría por causa del evangelio, y bueno, creo que nosotros, no tan solamente yo, creo que cada uno de nosotros, los jóvenes y en sí todo creyente, eh, debe aplicar en su vida la vida de estos hombres, porque estos hombres, a la verdad, eh, fueron hombres utilizados por Dios y hombres en las manos de Dios que Dios le ha enseñado y bueno, a través de ello Dios también a nosotros hoy nos enseña. El- Nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, que siempre fueron los más eh, que sobresalieron o resaltaron en sí respecto de los otros apóstoles, pero en sí todos los hombres de Dios sufrieron. Y ello se puede decir que es un modelo para nosotros. Nosotros debemos tratar tratar siempre de llevar una vida que uno bien puede, dice el apóstol Pablo de mí, eh, los apóstoles vivían, se puede decir, dedicados a su vida al 100% al servicio de nuestro Dios, dejaron Pedro le dice al Señor en cierta ocasión, Señor, he dejado a mi padre, a mi madre, eh, a mi esposa, no recuerdo bien, pero bueno, dice, he dejado mi familia por causa de ti. Y así tiene que ser la vida del creyente. Tiene que poner al Señor en primer lugar. Y eso es lo que vemos en la vida, no tan solamente de los apóstoles, sino también en la vida de los profetas que fueron utilizados por Dios en el Antiguo Testamento. Siempre estuvieron ahí al servicio de Dios. Muy bien.
Bien, ¿alguien más quiere compartir cómo la enseñanza que vemos acerca de los primeros creyentes es aplicable en sus vidas? No sé, eso, Carmen, ahí. Carmen. ¿Ahí me escucha, Carmen? Ahí, la enfermera.